Jóvenes, buenos días. Espero que estén bien. Hoy continuaremos la clase de Derecho Penal 2, que es nuestro curso. Su código el FG 036. Estamos en semana 5. La próxima semana ya tenemos parciales. El tema de hoy, delitos contra el orden jurídico familiar, contra el Estado civil y delitos contra el patrimonio. Licenciado Freddy René Pérez Muñoz, su catedrático, ¿verdad? Vayamos al objetivo de la clase. Como recomendación, les pido que siempre lleven la lectura de su código cuando ya vayamos viendo los articulados de estos temas. Objetivo de la clase. Que el estudiante dentro de la clase de Derecho Penal 2 conozca en primer término el bien jurídico tutelado y los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, así como los delitos contra el patrimonio, así como la pena que le corresponde a cada delito. Entonces vamos a ver el bien jurídico tutelado, la pena que les corresponde a cada delito, ¿va? Bien jurídico tutelado, de estos 3 títulos que le mencioné anteriormente, ¿va? En los delitos que se encuentran en estos títulos, el bien jurídico objeto y protección penal es el orden jurídico familiar, el Estado civil y el patrimonio familiar, lo cual tiene su fundamento en los artículos 39 y 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 39 y 47 de la Constitución Política de Guatemala. ¿Me hacen favor de leerlos, por favor? Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de la celebración de matrimonios ilegales. Este es un delito contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Empezaremos, este delito está comprendido de los artículos 226 al 231, ¿verdad? Y vamos a hablar del 226, matrimonio ilegal. Y dice el artículo 226 del Código Penal: quien contrajere segundo u ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Bueno, ¿qué nos dice este artículo? Que es un matrimonio legal cuando una persona contrae un segundo matrimonio sin hallarse legalmente divorciado, es decir, una persona se encuentra casada y contrae matrimonio con otra persona, estando casado, está cometiendo el delito de matrimonio ilegal, porque él se encuentra todavía en un estado civil de casado. No obstante, pues hace un matrimonio ilegal, va, y puede ser que esté cometiendo hasta el delito de bigamia, o lo está cometiendo, va, ¿verdad? Pero por algún interés de él personal, él contrae matrimonio de forma ilegal con otra persona, no obstante que está casado. De igual manera, comete este delito de matrimonio ilegal la persona que está soltera y a sabiendas que la otra persona está casada. O sea, yo soltero, ¿ah? Me caso con una persona, pero yo estoy enterado que esta persona está casada, cometo el delito de un matrimonio ilegal, ¿verdad? Entonces, estamos bien enterados de que quien contrajere matrimonio con otra persona, estando casado, comete el delito de matrimonio ilegal. Y quien a sabiendas, estando soltero, se casa con una persona que está casada, comete el delito de matrimonio ilegal. Elementos de este delito. Verbo rector, contraer, ¿va? Contraer matrimonio ilegalmente, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona casada, ¿va? Que esté casada y contraiga matrimonio con la persona, ¿va?
Sujeto pasivo, cualquier persona soltera, además puede ser el otro cónyuge del matrimonio no disuelto, ¿va? Bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar. Elemento interno, conciencia de que el vínculo anterior aún no está disuelto, ¿va? O sea, tener conciencia uno de que el vínculo matrimonial de la otra persona no está disuelto, ¿va? Y uno contrae matrimonio con ella, ¿va? Elemento material, contraer un segundo matrimonio sabiendo que el anterior aún no está legítimamente disuelto, ¿verdad? Ese es el artículo 226. Vayamos al artículo 127 y veamos qué establece este artículo. Ocultación de impedimento. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa nulidad absoluta serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio, sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar esta circunstancia al otro contrayente. Bueno, dice que es ocultar un impedimento, ¿va? Para poder contraer matrimonio con otra persona, ¿va? Entonces dice... Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento, causa su nulidad absoluta y ocultar esta circunstancia de otro contrayente. Para el presente caso es necesario acudir al Código Civil, que es quien nos da los impedimentos de este articulado, de este artículo. Entonces, el artículo 145 del Código Civil nos dice, es anulable el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. O sea, cuando hablamos de error, por un error, dolo, pues hay conciencia, hay voluntad de cometer la ocultación, ¿va? Del impedimento, ¿va? Y la coacción, pues es coaccionar a alguien. Ya hablamos la vez pasada del delito de coacción, es que una persona pues actúe fuera de su voluntad, va coaccionado bajo intimidaciones o amenazas, va. Y dice, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio, ¿va? O sea, si una persona anterior al matrimonio sabía de que era impotente, pues es anulable el matrimonio. Si una persona tiene una enfermedad incurable y la sabía, también es anulable, ¿va? Porque dice anterior al matrimonio, ¿va? Dice, eso es anulable, ¿va? De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo, o sea, una persona que padezca de enfermedad mental al celebrar el matrimonio, pues es causa de anulación al matrimonio, ¿va? Del actor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente, del autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Elementos de este delito: verbo rector, contraer, ocultar, ¿va? Ocultar el impedimento que se tenía, ¿va? Antes del matrimonio, ¿va? No hacerlo saber. Sujeto activo, cualquier persona que conozca el impedimento o que conociéndolo lo oculte, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona que desconozca el impedimento. Bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar. Elemento interno, conciencia de que existe impedimento o bien ocultar que existe dicho impedimento. O sea, se da el caso de que sabe uno que existe el impedimento, pero permite, ¿va? Y lo otro es ocultar dicho impedimento, ¿va? Elemento material, contraer matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad, sabiendo de la existencia de dicho impedimento o ocultarlo, ¿va? Entonces estamos claros ahí de que quien ocultare algún impedimento previo al matrimonio, pues comete el delito de ocultación de impedimento. Entonces ya hablamos del artículo 145 del Código Civil, los cuales nos menciona
cuáles son los impedimentos por los cuales un matrimonio pues no puede realizarse, ¿va? Vayámonos al artículo 228, la simulación, ¿va? Entonces, dice el artículo 228 en el Código Penal, quien engañando a una persona simulare, dice, matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. ¿Quién simula? Quien hace creer a la persona que está haciendo o está contrayendo un matrimonio legal, y no lo es, poniéndose hasta de acuerdo, hasta con el notario, si es que es notario, ¿va? Si es que no simulan también al notario, ¿va? De que es un notario y no lo es, ¿va? Y pues esa sería una simulación, contraer matrimonio, simulando de que quiere casarse, pero no es legal el matrimonio, ¿va? Entonces dice, quien engañando a una persona simular el matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena serán sancionados quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Pues entonces, quien con el ánimo de lucro, ¿va? De que alguien pues le pague una cantidad de dinero a alguien para que haga este matrimonio simulado, ¿va? E incluso al que se va a casar, ¿va? Pueden pagarle dinero, ¿va? No solo al supuesto notario, ¿va? Entonces, quien lo hace con ánimo de lucro, con ocasionar daño a un tercero, ¿va? A otra persona, cometen el delito de simulación, ¿verdad? Entonces estamos ahí en el artículo 227 del Código Penal, ¿verdad? Entonces, no, 228, perdón, 228. Entonces, son presupuestos necesarios para la comisión de este delito. A, simular o fingir el matrimonio, ¿va? B, fingir el matrimonio con el fin de obtener un beneficio de tipo económico, ¿va? Esos son presupuestos bastante importantes del delito de simulación. Simular, fingir el matrimonio, ¿va? Y el otro, pues, fingir el matrimonio con el fin de obtener una remuneración, ¿va? Una cuestión económica, ¿va? Elementos de este delito. Los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, que es la acción, ¿verdad? Que se realiza. Simular, fingir, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona que simule, ¿va? O sea, la persona que está tratando de simular que sí realmente se está casando y no es así, ¿verdad? Sujeto pasivo, cualquier persona que resulte engañada, ¿va? Esa es la persona pasiva, ¿va? A la que se le engañó, ¿verdad? Haciéndola creer que se está haciendo un matrimonio con todas las legalidades de ley, ¿verdad? Elemento interno, conciencia y voluntad de simular y engañar. Va a tener la voluntad, va a tener la conciencia, ¿va? Ahí hay dolo, ¿va? Porque tenemos la voluntad de engañar a la persona, ¿va? Elemento material, engañar a una persona simulando matrimonio con ella o bien contraer matrimonio con ánimo de lucro u otro propósito ilícito o con daño a tercero. Muy bien, estamos ahí en la simulación del matrimonio, ¿va? Vayámonos al artículo 200. El 229 fue derogado, ¿va? Eso no lo vamos a ver. Vayámonos al artículo 239. Celebración ilegal del matrimonio, ¿va? Y dice el artículo 230, quien sin estar legalmente autorizado, aquí hablamos de un abogado, de un notario, hablamos del ministro de culto, ¿verdad? Ya sea el sacerdote o pastor, dice celebrar un matrimonio civil o religioso, ¿va? Por eso les hablo del notario, les hablo de los ministros de culto, ¿va? Que el párroco o el padre o el pastor de la iglesia, ¿va? Será sancionado con una multa de 200 a 2,000 quetzales sin perjuicio de las sanciones que corresponden a otros delitos en que pudo incurrir. O sea, aquí hay una sanción de multa de 200 a 2,000 quetzales para la persona
que hiciera un matrimonio o celebrara un matrimonio ilegal, ¿va? Entonces, dice, el Código Civil dice, establece quiénes son los funcionarios o personas que puedan autorizar el matrimonio, o sea, los notarios, el pastor o el padre, como le llamamos en la Iglesia Católica, son los autorizados a celebrar matrimonios, ¿va? Según el Código Civil, ¿va? Dice, el matrimonio debe autorizarse por el alcalde, también el alcalde, perdón, el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, dice, por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su función. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por autoridad administrativa que le corresponde. Perdón, el alcalde también puede realizar los matrimonios civiles, ¿va? Y lo puede hacer un concejal siempre y cuando pues se le delegue esa función, ¿va? Y el verbo rector de este delito son los siguientes. Verbo rector, celebrar un matrimonio ilegal, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona no autorizada, ¿verdad? Una persona que no esté autorizada, que no esté investido o facultado para hacerlo, ¿verdad? No puede autorizar este matrimonio, ¿verdad? Ya dijimos que los únicos que pueden son el notario, los ministros de culto y el alcalde y el concejal que haga sus veces, ¿va? Y el bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar, ¿va? Elemento interno, voluntad de usurpar una calidad específica. Ahí se está cometiendo una usurpación, ¿va? Porque se está haciendo pasar por un funcionario que no lo es. Entonces se está usurpando una calidad, ¿verdad? Una calidad, ¿verdad? Elemento material, celebrar un matrimonio civil o religioso sin estar autorizado para ello, ¿verdad? Pasemos al artículo 231, esperando que hayan quedado claros en el matrimonio, en la celebración del matrimonio ilegal, ¿va? 231 regula o establece, ¿va? Responsabilidad de representantes. Dice, el tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Entonces, dice que la acción consiste en que el tutor o protutor contraiga matrimonio o preste su consentimiento para que lo contraigan sus hijos. O sea, el protutor contrae matrimonio con la persona que él es tutor, ¿va? Que tiene el cuidado de esta persona, ¿va? O dice que permita que sus hijos lo hagan, ¿va? Con la persona que tenga o haya tenido bajo su tutela, o sea, bajo su tutela, la guardia, ¿va? Protección, sin haber sido legalmente aprobadas sus cuentas, dice. Y dice que el verbo rector de este delito son los siguientes. Verbo rector, contraer, prestar, ¿va? Autorización, ¿va? Sujeto activo, tutor, protutor, sus hijos o descendientes. Sujeto pasivo, el otro cónyuge que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela. Bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar. Elemento interno, conciencia del impedimento y ocultación del mismo. Elemento material, que el actor o protutor contraiga matrimonio con su pupilo, ¿va? Con la persona que él tiene a su cuidado, ¿va? Sin la aprobación legal de sus cuentas o prestar su consentimiento para que sus hijos descendientes lo contraigan sin haber cumplido previamente con esa obligación. Es ahí donde estamos, pues, viendo ya lo que es el capítulo 5, el título 5, capítulo 1, que nos habló de la celebración de los matrimonios ilegales, ¿va? Aquí hay dos temas muy importantes, el concubinato y el incesto. Estos delitos fueron derogados. No obstante, y ustedes pues no me dejarán mentir, que aún existen, ¿va? El incesto pues no es más que tener una relación
con su misma familia, ¿va? Dentro del hogar, ¿va? Y aquí pasa, ¿va? Solo que hoy pues le llamamos violación, ¿va? Hay lugares donde el papá abusa de sus hijos, ¿va? Y el concubinato pues es tener concubinas o otras mujeres dentro de su hogar, ¿va? No obstante que tiene a su esposa, eh, tiene personas que viven dentro de su hogar que pues conviven con él, ¿va? Entonces, pero estos delitos fueron derogados, ¿va? Entonces, vamos a pasar a ver el delito contra el Estado civil, ¿verdad? Contra la identificación de las personas, ¿verdad? Entonces, ese es el capítulo 4, ¿verdad? De los delitos contra el Estado civil. Y dice el artículo 238, suposición de parto. Suposición de parto. ¿Qué es la suposición de parto? Yo por aquí tengo algo que escribí sobre eso. De los delitos contra el Estado civil. En estos casos, y basándonos en la redacción legal, se trata de incriminaciones en que el bien jurídico tutelado es el Estado civil, ¿va? Con lo cual podría interpretarse que en los demás capítulos analizados y los posteriores hay incidencia como bien jurídico protegido, tanto el orden jurídico de la familia como el Estado civil. Suposición de parto, dice. Y dice aquí, es la mujer, definitivamente tiene que ser la mujer, ¿va? Porque es la que tiene los niños, ¿va? La que se embaraza, ¿va? Y dice, es la mujer que finge el embarazo, es decir, fingir su preñez, su estado, ¿verdad? De preñez. O que nació un niño, ¿verdad? Nace el niño y este delito lo comete la mujer que finge hallarse en estado de embarazo también, ¿verdad? Posteriormente un parto y presenta como fruto de él a una criatura que no es de ella. Bueno, aquí hay varios elementos. Primero, la mujer pues finge un embarazo, ¿va? Posteriormente pues nace un niño y no es de él, ¿va? No es de ella, ¿va? Y dice que posteriormente a un parto presenta como fruto de una criatura que no es de ella, ¿va? Entonces, ahí está cometiendo el delito de suposición de parto, ¿va? Primero, miente al decir que está embarazada. Segundo, pues nace el niño que supuestamente en la suposición era producto de su embarazo, pero no es un niño de ella, sino que es otra criatura que no le pertenece a ella, ¿verdad? Y dice, también puede ser el caso de una mujer que presenta con su nombre a una mujer embarazada y después se atribuye el hijo de ellos, ¿verdad? Hay personas que se atribuyen estar embarazadas y se presenta con el nombre de otra mujer y se atribuye el hijo de esta persona, ¿va? Entonces, tenemos que el delito de 238 dice, va, suposición de parto. Quien finca un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10 a 100,000 quetzales. El médico personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito, además de la pena impuesta, será sancionada con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. Entonces tenemos que este delito pues consiste en simular, ¿va? En haber dado a luz a un niño vivo, pero que no es real, ¿va? No es real, pero se llama suposición de parto, ¿va? Se supone que la persona está embarazada y da a luz a un niño que la verdad pues no nació de esta persona, ¿va? No basta para este delito la mera ficción de dar a luz sin realidad concreta, ¿verdad? O sea que no es real, ¿va? No es concreto el nacimiento de un niño.
No es necesario que se trate de un recién nacido, también un niño que no tiene conciencia aún de sus relaciones de familia puede ser objeto pasivo de este delito. El delito se consuma con la simulación del parto, que sea precisa la inscripción del niño al registro civil, RENAP. Si esto último se lleva a cabo, habrá un concurso con un delito de falsedad en documento público. O sea, hay un concurso ahí de delitos porque primero pues se fije el parto y segundo pues también cometemos delito de falsedad cuando inscribimos a esta persona que no nació de la persona que ya dijimos, ¿va? De la persona que simuló un estado de embarazo y realmente pues no estaba embarazada. Elemento rector de este delito. Fingir, cooperar, ¿va? Hablamos también de los médicos o los especializados en la materia, quienes cooperen con cometerse este delito, pues también serán sancionados e inhabilitados, ¿verdad? Entonces dice, sujeto activo, cualquier mujer que finge el parto, médico, personal de enfermería o comadrona que cooperen, ¿va? Aquí incluimos a la comadrona también, que coopere, ¿va? En dar una información de un niño que supuestamente nació y no es así, ¿va? De dar una información de una mujer que supuestamente estuvo embarazada y la realidad no fue así, ¿verdad? Sujeto pasivo, el niño cuyo estado civil se altera, suponiéndolo hijo de una mujer que no es su madre, y en todo caso el hombre a quien se le atribuye la supuesta paternidad. Bien jurídico tutelado, el estado civil, ¿va? El estado civil de las personas. También puede ser de que hay un supuesto niño, ¿va? Y que este supuesto niño pues lo quisieran inscribir en RENAP, ¿va? Pero ahí también pues estamos hablando de otro delito de falsedad material, ¿va? Entonces dice que el bien jurídico también el estado civil, ¿va? Ese es el bien jurídico que se protege, ¿va? En los delitos de esto, ¿va? Entonces, elemento interno, hacerme la otra diapositiva. Elemento interno, voluntad de fingir embarazo o parto o bien de cooperar. No. Es antes, son los delitos de no. De celebración de matrimonio real. Entonces estamos con los verbos rectores del otro. No, pues está atrás, es este. De los delitos fundamentados. Bueno, ahí estamos, aquí estamos. De los delitos del Estado civil. Continuamos ahí. Entonces estamos que elemento material de este delito, que una mujer finca embarazo o parto, ¿va? Ya hablamos de que finca el embarazo o el parto, ¿va? Para obtener para sí o tercero persona derechos que no le corresponde, ¿va? O sea, para obtener un derecho, ¿va? Que no le corresponde a ella, ¿va? O el médico personal de enfermería, comadrona, que cooperen en la ejecución de este delito. Vayamos al artículo 239. Estos delitos están comprendidos del 238 al 241, los delitos del Estado civil, ¿va? Que tienen que ver con la persona, ¿va? Conmigo, ¿va? Es una cuestión de identidad, ¿va? Entonces vamos al 239. Y vamos a hablar acá de la sustitución de un niño por otro. Y dice que el código establece: quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Miren qué pena más grande, ¿va? Sustitución de un niño por otro. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. En el RUD han pasado estas situaciones, ¿verdad? Recuerdo un caso donde a los años apareció y encontraron a una hija de una señora y fue porque la sustituyeron por otra, ¿va? Por otra niña. En este caso, gracias a Dios, la otra niña también estaba viva, ¿va?
porque a veces sustituyen a los niños cuando un niño nace muerto, ¿va? Entonces, estamos aquí en este delito, dice sustitución de un niño por otro. Dice que la acción consiste en un cambio de niños, o de niños, o de niñas, ¿va? No portando el sexo, ¿va? O sea, no el interés de la persona el que está haciendo cometiendo este delito, pues, o el que quiere que se haga este delito para beneficio de una persona, pues, no le importa el sexo del niño, ¿va? Del niño. Al menos uno de los niños ha de estar vivo, como les decía anteriormente. Se hacen estas sustituciones cuando nace muerto un niño y prevalece un interés ahí pues no debido y cometen el delito de sustitución de niños por otro cuando cambian a un niño que está muerto y ponen a un niño que está vivo, ¿va? La conducta de ser dolosa, no importando cuál fue el motivo. Se quiere tener uno de sexo distinto por cuestión de salud, etc. Las consecuencias del delito son el cambio de familia, ¿verdad? O sea, el niño pasa a ser de otra familia, ¿va? Ya no de su familia, ¿va? De origen, lo cual supone otra afiliación con todos los derechos y deberes que ellos suponen, ¿verdad? El delito se produce con la realización material del cambio, o sea, se cambia el niño, ahí se consuma el delito al cambiar el niño, ¿va? El niño. Es posible la tentativa, como sería el supuesto de que alguien sorprendiera al autor o autores cuando pretendan hacer el cambio y estos no se realizan. O sea, ahí ya existe la tentativa, ¿va? Bueno, se quiso hacer el cambio, pero no se consumó porque en ese momento pues una persona los vio o vio, ¿va? Cuando estaban realizando el cambio, ya no se comete el delito, ¿va? Verbo rector de este delito es sustituir a un niño por otro, ¿va? Muerto, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona, ¿va? Sujeto pasivo, los niños, pues se trata de dos niños vivos, ¿va? En este caso, ¿va? Cuando el otro niño está vivo, ¿va? Lo que yo les dije anteriormente, que cambiaron una niña y pues gracias a Dios a la que habían cambiado, la otra también estaba viva, ¿va? Elemento interno, voluntad de sustituir un recién nacido por otro. Elemento material, sustituir a un recién nacido por otro, ¿va? Entonces, vamos al artículo 240. Y dice, supresión y alteración del estado civil. Y dice el artículo 240 lo siguiente, ¿va? Establece, ¿va? Dice, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. ¿Quién falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente a cualquier hecho que cree o altere al estado civil de una persona o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa? O sea, es realizar una inscripción falsa del estado civil de una persona, ¿verdad? 2. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos a su estado civil. Dice, quien oculte a un niño o expusiera a un niño pues al peligro, ¿va? Con el ánimo, con el propósito de hacerle perder sus derechos de su estado civil, ¿va? Llámese el nombre del niño, ¿va? Podría ser, ¿va? 3. Inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente y proporcionarle datos falsos de los progenitores. O sea, quien escribiere un nacimiento inexistente, sea una persona que no existe, ¿va? Un niño que no existe, ¿va? Y proporcionarle datos falsos de los progenitores, ¿va? O sea, que pongan nombres de los padres no ciertos, ¿va? Y pues hoy casi no se da eso, hay un control bastante efectivo, ¿va? Pero anteriormente pues sucedían todos estos casos, ¿va? En las municipalidades, ¿va? La gente se prestaba para hacer este tipo de ilícitos, ¿va? Continúa el artículo 240. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondientes será sancionado con prisión de 6 a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Es decir, este delito lo comete el funcionario que autorizare, ¿va?
o inscribir un hecho falso en el registro de las personas, ¿va? Como decíamos, el querer inscribir a una persona en el registro civil de una persona que ni siquiera existe, ¿va? Y dando datos de padres que tampoco existen, ¿va? Entonces, ahí estamos con el artículo 240. Vamos al artículo 241, no sin antes leer el verbo rector del artículo 240, ¿va? Y cuando hablamos de inscribir una persona inexistente, estamos alterando, ¿va? El estado civil. Y esto significa que tanto como modificar, se va a alterar el estado civil, significa como tanto como modificar, sustituir a uno por otro, de modo de dar a una persona un estado civil distinto del verdadero, ¿verdad? Y los elementos de este artículo son los siguientes: denunciar, inscribir, ocultar, exponer, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona o funcionario público, ¿va? Que estuve cometiendo este delito, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona mayor o menor de edad. Bien jurídico tutelado, el estado civil, ¿va? Alterar el estado civil de las personas, ¿va? Elemento interno, voluntad de alterar y suprimir el estado civil de una persona, ¿va? Elemento material, falsamente denunciar o hacer inscribir en el registro de personas correspondientes cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona. Ocultar, exponer un hijo con el propósito de que pierda sus derechos a su estado civil. O inscribir o hacer inscribir un nacimiento inexistente o proporcionar datos falsos de los progenitores, ¿verdad? Entonces ahí estamos en el delito de supresión y alteración de estado civil, el artículo 240, ¿va? Ahora veamos el artículo 241 y con este vamos a terminar de los delitos del estado civil, ¿va? Entonces, usurpación del estado civil, ¿va? Y dice que quien usurpare el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Dice, la acción consiste en simular una afiliación distinta de la que corresponde al sujeto. La persona cuyo estado civil se usurpa ha de ser real, siendo indiferente que haya o no fallecido. La simulación debe llevarse a cabo para usar de los derechos y acciones de la persona cuyo estado civil se suplanta. Entonces, aquí una usurpación es suplantar a una persona en su estado civil, ¿verdad? De ello deduce un sector de la doctrina y la jurisprudencia la exigencia de que la persona suplantada exista, pues un ser que no existe no posee estado civil alguno y por lo tanto no es posible su usurpación. O sea que esta persona a la que supuestamente nosotros le usurpamos su calidad civil debe existir, ¿va? O sea, es sacar un documento, por decirles algo, un ejemplo, ¿va? En donde suponemos ser otra persona, ¿va? Para hacer cualquier maniobra o cometer cualquier ilícito que afecte a esta persona, ¿va? Entonces, es suplantar a una persona. La palabra usurpar quiere decir, pues, que estamos ocupando un lugar que no nos corresponde, ¿va? Y los elementos de este delito son verbo sector, usurpar, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el estado civil de la persona, ¿va? Elemento interno, voluntad de usurpar el estado civil de una persona, ¿va? Ocupar el estado civil de la persona para hacerse pasar por esta persona, ¿va? Estamos usurpando la calidad del estado civil de esta persona. Elemento material, usurpar el estado civil de una persona. Vayámonos al artículo 241 bis, 241 bis. Adopción irregular. Veamos qué dice la adopción irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona
un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años de multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Esa es la sanción que obtiene la persona que hace una adopción irregular, ¿verdad? O sea, ilegal, va, que no es legal, porque hay adopciones que son legales, va, y que está constituido, ¿va? Incluso hay un departamento en el gobierno donde hoy se hacen ese tipo de adopciones, ¿verdad? Es una cosa bien rigurosa hoy en día, ¿va? El adoptar a una persona. Pero cuando hablamos de una adopción irregular, estamos hablando de algo que no se está haciendo con todos los fundamentos de la ley, ¿va? Entonces, esta persona será sancionada con prisión de 3 a 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Y dice que la acción consiste en que para lograr la adopción para sí mismo de una persona, brindar, prometer a una persona o tercera persona dinero o cualquier otro beneficio, siendo indiferente si se logra o no el propósito, ¿verdad? Entonces, eh, querer remunerar a una persona para hacer una adopción irregular, ¿va? Entonces, ahí pues hay dos elementos importantes. Una, pagarle a alguien para que haga esta adopción irregular, ¿va? Que no va a ser legal, ¿va? ¿Ya? Elementos. Verbo rector, brindar, prometer, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el Estado civil. Elemento interno, la voluntad de que para obtener la adopción de una persona, para sí mismo prometa a una persona o tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. Elemento material, para obtener la adopción de una persona para sí mismo, se brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito. O sea, se lleve a cabo o no se lleve a cabo, esta persona va a recibir un beneficio económico, ¿va? El artículo 241 ter, y dice, trámite irregular de adopción. Veamos qué dice el artículo cuando se hace una tramitación de una adopción irregular. El funcionario público que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos, a donde se haya alterado la afiliación de una persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley para la validez de una adopción, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Lo que dijimos, va, una adopción irregular es una adopción que no está dentro de los parámetros de la ley, va. Entonces, el funcionario que ocupare documentos falsos y proceda pues a una adopción, pues está cometiendo el delito de el trámite irregular de la adopción, y por eso mismo será sancionado con prisión de 6 a 10 años y una multa de 50,000 de 50,000 a 100,000 quetzales, ¿va? Entonces, el funcionario que se preste para realizar este tipo de adopciones irregulares, pues será sancionado con esas penas, ¿va? Y y dice que el funcionario pues tiene conocimiento, ¿va? De esta documentación, ¿va? Que son falsos, ¿va? Entonces, con mayor razón, ¿va? Él ya está cometiendo un delito, pues, con conocimiento, ya sabe él que la documentación que se le está prestando, pues, es falsa. Entonces, comete el delito del trámite regular de adopción, ¿va? Porque no está haciendo las cosas legalmente, ¿va? Y es motivo para que se le sancione con la pena dijimos, de 6 a 10 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Y el verbo rector de este delito son tramitar, autorizar e inscribir, ¿va? Sujeto activo, funcionario público. Sujeto activo, persona menor de edad. Bien jurídico tutelado, el Estado civil. Elemento interno, voluntad de darle trámite a una adopción de la que se sabe de su irregularidad. Elemento material, el funcionario público a sabiendas le dé trámite, autorice o inscriba la adopción utilizando documentación falsa o que los datos de filiación del menor estén alterados o cualquier otra información exigida por la ley para la validez de una adopción. Pudiera ser de que la persona interesada lleve alterados los documentos, pero como hablamos ahí que el funcionario ya sabe, ¿va? Ya sabe que
que se puede cometer este delito porque él ya tiene conocimiento de que va a ser un trámite irregular, ¿va? Entonces, ahí estamos con los delitos del Estado Civil, de los artículos 238 al 241. Ahora vamos a ver los delitos de incumplimiento de deberes que también pertenecen pues al tema que estamos viendo en el sentido de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado Civil, ¿va? Bueno, incumplimiento de deberes. Artículo 242. Y dice que comete este delito hablando específicamente de la negación de asistencia económica. Cuando hablamos de la negación de asistencia económica, estamos hablando de un derecho que tienen los hijos de sus padres, porque también puede ser la mujer la que pueda pasar una asistencia económica, ¿va? Recuerden que cuando hacemos un matrimonio también hablamos de los derechos y deberes y obligaciones que tiene ambos, ¿va? Entonces, entre ellos está que en un momento el esposo no puede cumplir por algún estado de incapacidad con el sustento o manutención de sus hijos, pues la mujer, pues en ese estado, pues tiene que hacerlo, ¿va? Por eso les digo ambos, ¿va? Y resulta esto de que la acción se da cuando la mujer en sí comúnmente lleva a cabo un juicio oral de alimentos, ¿va? En donde en el juzgado de familia, pues se le va a imponer la fijación de una pensión alimenticia al padre de estos niños. Y cuando hablamos de la negación, estamos diciendo de que el padre, no obstante que tiene fijada una pensión alimenticia, ha dejado de pasar esta pensión por determinado tiempo, ¿va? Determinado tiempo. Y es cuando se puede dar la acción de la negación de asistencia económica. Para ello, pues hay que llevar un proceso. Aquí hasta el padre o el papá de los niños puede llegar un momento que puede entrar preso por no prestar la asistencia económica de alimentos a sus niños, ¿va? Pero previo a eso hay que llevar un juicio ejecutivo en donde pues el juez va a resolver pues hacerle un requerimiento de pago al padre para que se ponga al día en las pensiones alimenticias, ¿va? Porque está siendo enjuiciado por un delito de negación de asistencia económica por medio de un juicio ejecutivo. Si se presenta esta persona, pues a pagar, a ponerse al día, pues no pasará más el juicio ejecutivo. Si en dado caso no se presenta, la jueza pues certificará lo conducente al Ministerio Público y es ahí donde el Ministerio Público requiere la pensión o la captura de esta persona y entra a la cárcel por negarse a dar asistencia económica a sus hijos, ¿verdad? Y un detalle muy importante de este delito es de que la persona no sale de la cárcel mientras no haga efectivo el pago de las pensiones atrasadas, ¿va? Y dice el artículo 242, dice, quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión, dice, de 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. Salvo, dice, que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El actor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiera prestado, ¿verdad? Entonces, si la persona probare que realmente no tiene trabajo, probare que él lo ha buscado, el trabajo, entonces ahí puede haber una salvedad para él, ¿va? Y dice que la acción consiste en que persona alguna, constando legalmente su obligación de prestar alimentos, lo que conocemos comúnmente como pensiones alimenticias, ya les expliqué, mediante sentencia firme o convenio, que consten en documento público auténtico después de que haya sido requerido legalmente, es decir, que se le haya notificado que debe cierta cantidad de dinero. Esto es cuando presentamos al Ejecutivo, ¿va? El juzgado le notifica que debe un dinero y que tienen que presentarse a pagarlo, ¿va? Si no lo hace, pues es ahí donde el juez certifica lo conducente al Ministerio Público
y ya el Ministerio Público, pues en una audiencia con el juez unilateral, pues ya solicita pues la orden de captura para este individuo, ¿va? Y entra a la cárcel y tendrá que ponerse al día. Es más, si no hay una garantía, si no hay una garantía de pago para las pensiones futuras, se tendrá que hacer una escritura de fianza, ¿va? De garantía, ¿verdad? En donde él tiene que proponer también un fiador, ¿verdad? Por si él falla en el pago, pues el fiador se queda comprometido de igual forma a hacer los pagos de pensiones alimenticias, ¿va? Y elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, negar, ¿va? Negar el pago de la asistencia económica, de las pensiones alimenticias, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona obligada legalmente. Sujeto pasivo, el alimentista con el derecho de gozar de tal prestación. Bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar. Elemento interno, voluntad y conciencia de no cumplir con una obligación establecida legalmente. Elemento material, negarse a incumplir con la obligación de prestar alimentos legalmente adquirida después de ser legalmente requerido de pago. Sí, este delito se agrava cuando se incumple de la forma siguiente. La sanción señalada en el artículo anterior será aumentada en una tercera parte cuando el autor, para eludir cumplimiento de la obligación, traspasar sus bienes a tercera persona o emplear cualquier otro medio de fraudulento. O sea, es decir, pasan casos donde las personas cuando se ven que la mujer va a presentar una denuncia de negación de asistencia económica, lo que hacen inmediatamente pasar a nombre de otras personas sus bienes, ¿va? Materiales, ¿va? O bienes inmuebles, ¿va? Pero cometen el error, pues, que lo hacen en fechas que, pues, el juez, pues, considera de que lo hizo de forma fraudulenta, ¿va? Para no pagar las pensiones alimenticias, ¿va? Entonces, eso como que queda sin efecto, ¿va? Sin efecto. Y entonces comete el delito de incumplimiento agravado, ¿va? Y dice, ese es el 243, ¿va? Y dice que la acción consiste en traspasar sus bienes a otra persona o utilizar cualquier otro medio fraudulento con el fin de evadir el cumplimiento de una obligación. Para que esto ocurra es necesario que después que la persona haya sido requerida del pago de las pensiones alimenticias, traspasar sus bienes. Lo que les decía, ¿va? Lo hacen en esas fechas, ¿va? Cuando es requerido del pago, y vienen ellos y se ponen a vender sus cosas, creyendo, ¿va? Creyendo que están haciendo una cosa, pero lo hacen en el término que está pasando esto. Entonces es fácil notar que lo está haciendo porque no quiere pagar, ¿va? Dice elementos, dice traspasar, ¿va? Bienes o bienes inmuebles a nombre de otra persona. Sujeto activo, cualquier persona obligada legalmente. Sujeto pasivo, el alimentista con el derecho de gozar de tal prestación, bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar. Elemento interno, voluntad de traspasar bienes a terceras personas. Elemento material, traspasar sus bienes a terceras personas o emplear cualquier medio fraudulento para eludir incumplimiento de su obligación. Incumplimiento de deberes de asistencia, artículo 244. Quien estando legalmente obligado a incumplir o descuidar los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o personas que tengan bajo su custodia o guardia de manera que estas se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Esto sucede cuando una persona tiene la guardia custodia de alguna persona, ¿va? Y la descuida en ese sentido. Y dice que la acción consiste en que si una persona está legalmente obligada a cuidar o a dar educación a descendientes o personas que tengan bajo su custodia o guardia y cumple con descuidarlos de la obligación, la cual puede provocar desequilibrio emocional en el sujeto pasivo. Elementos: verbo rector, incumplir, descuidar. Sujeto activo, padres, tutores, protutores. Sujeto pasivo, hijos menores de edad o incapacitados legalmente, menores que estén bajo la guardia o custodia de un tutor o aún sin ser hijos de ellos. Bien jurídico tutelado, el orden jurídico familiar. Elemento interno, intención de cumplir una obligación o descuidar los derechos de cuidado y educación de personas bajo su cargo. Elemento material, no cumplir con una obligación o descuidar los derechos de cuidado, educación con respecto a los descendientes o a personas que tengan bajo su custodia o
guarda, constituyendo un abandono material y moral. Eximiente por cumplimiento. En los casos previstos en los 3 artículos anteriores quedará exento de sanción quien pagara los alimentos debidos y garantizar suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de los bienes. Quien paga no tiene problema, ¿va? Quien garantiza con una escritura pública con sus bienes futuros, ¿va? Y presentes, pues no tiene ese problema, ¿va? Pasemos a los delitos contra el patrimonio. Contra el patrimonio, muy bien. Entre ellos tenemos el hurto agravado, el hurto de uso, el hurto de fluidos, hurto de impropio, ¿verdad? Estamos hablando del 246 al 250. Este tema es bastante extenso y por eso que vamos a ir un poquito así rápido, ¿va? Para que nos dé tiempo a poderlo disertar, ¿va? Dice, el hurto, bueno, ¿qué es el hurto, va? Dice, el hurto es quien tome, ¿va? O quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Será sancionado con prisión de 1 a 6 años, ¿verdad? Y dice que la acción consiste en tomar sin autorización o consentimiento del propietario. O sea, es tomar algo que el propietario no le ha hecho tomarlo, ¿va? Agarrarlo, ¿va? Mucho menos decir es tuyo, ¿va? El consentimiento del propietario o poseedor, o sea, que tenga la posesión, ¿va? Puede ser propietario o tenga la posesión. Cosa mueble total o parcialmente ajena. Al darse el apoderamiento se entiende que la cosa se ponga bajo su poder, es decir, trasladarla, que la cosa sea ajena y que sea mueble. En este caso no se hace uso de la violencia. En el hurto, pues primero no hay violencia, ¿verdad? Segundo, el objeto tiene que ser mueble, ¿verdad? Tiene que ser mueble y tiene que estar en poder de la persona que ocasionó el hurto, ¿va? El hurto. Y dice, se da cuando no hay violencia, pero se hace sin el consentimiento del propietario, o sea, se toma, se agarra sin el consentimiento de la persona que es propietaria, ¿va? Y como les dije, tiene que ser un bien mueble, algo que se pueda quitar de este lugar y llevárselo a otro lugar, ¿va? Entonces, ya dijimos que será sancionado con prisión de 1 a 6 años, ¿va? La persona que cometa el delito de hurto, ¿va? Y sus elementos son rector, tomar, ¿va? O sea, es la acción, ¿va? Tomar, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, propietario o poseedor del bien mueble, ¿va? Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Elemento interno, ánimo de apoderarse de cosa mueble ajena que no le pertenece. Elemento material, sustraer la cosa mueble al que la posee sin su autorización. Veamos el artículo 247, hurto agravado. Bueno, aquí ya la cosa se pone más seria. ¿Por qué es hurto agravado? Y dice que el hurto agravado lo comete la doméstica o interviniendo grave abuso de confianza. Dice que este delito de hurto agravado lo comete por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. O sea, por eso dice hurto agravado, porque aquí ya hay una confianza, ¿verdad? Bastante grande de una persona doméstica de la casa, ¿va? Le tienen confianza y no obstante comete el delito de hurto, pero este ya es un hurto agravado porque existe la confianza de una persona a la otra, ¿va? 2. Cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común, cuando hay un siniestro, cuando hay un terremoto, cuando existe cualquier situación que afecte, digamos, una calamidad, ¿va? Entonces, ahí también hay hurto agravado. Aprovechándose de esta situación, se comete el hurto agravado. Tercero, cuando se cometiera en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado o habitación, ¿verdad? Que ya lo haga a propósito, ¿verdad? De quedarse en un lugar para realizar un hurto, ¿va? Entonces, al cometerlo de esta manera, se convierte ya en hurto agravado, ¿va? Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare
con el de allanamiento de morada. Ahí no procede. Cuarto, cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Aquí se comete el hurto agravado. ¿Por qué? Porque ya estamos usando violencia, ¿va? Estamos tratando de abrir un vehículo o una casa con alguna herramienta, entonces ya estamos usando la violencia. Entonces también ahí se comete el delito de hurto agravado. Cuando participaran en su comisión 2 o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Se comete el hurto agravado cuando se simula ser policía, ¿verdad? O cuando se simula pues ser trabajador del lugar donde se va a cometer el hurto, ¿va? Entonces ahí también se comete el hurto agravado, ¿va? 7. Cuando fuere de cosas religiosas o militares de valor científico, artístico o histórico destinados al uso de uso u ornato público. Si nos robamos o hurtamos, quiero decir, porque estamos en el hurto, una imagen de una iglesia que pues hay imágenes que tienen valores incalculables, ¿va? Son grandes y se ha dado que se han robado imágenes, ¿va? Entonces, en este caso también se comete el hurto agravado, ¿va? Si el hurto fuere de armas de fuego, también hay hurto agravado. Si se roban las armas de fuego, pues hay hurto agravado, ¿va? 10. 9. Si el hurto fuere ganado, si el hurto es ganado, o sea, vacas, movientes, ¿va? Ahí se da el hurto agravado también. 10. Cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. Hasta ahí también se comete el hurto agravado, porque estamos despegando algo que está adherido al suelo, ¿va? 11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, yarderas, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización, ¿va? La persona que tiene a consignación un vehículo porque se dedica a la venta de carros, pues también es responsable del delito de hurto agravado, si sucediera, ¿va? Y dice también que están obligados a verificar la procedencia del vehículo, ¿va? Porque nadie puede tener un vehículo sin saber de dónde proviene, ¿va? Hurto de uso. Artículo, veamos el verbo rector del hurto agravado. Y los verbos rectores son verbo rector, los elementos son verbo rector, tomar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, propietario, poseedor. Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Elemento interno, ánimo de apoderarse de cosas muebles, ajena, aprovechando de circunstancias para hurtar. Elemento material, sustraer la cosa mueble al que la posee sin su autorización de conformidad con cualquiera de los 11 presupuestos en forma independiente del artículo en referencia. Ahora sí vayamos al 248. El hurto de uso. ¿Qué es el hurto de uso? Pues el hurto de uso es quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble total o parcialmente ajena con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución o circunstancia que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho. Quiere decir, si yo tomo algo para llevármelo, pero lo devuelvo, ahí estoy cometiendo el delito de usos porque no pedí el consentimiento, no avisé, no pedí autorización. Entonces, ese es el delito de uso, ¿va? Si yo tomo algo para usarlo para mi cuestión personal, entonces, pero lo devuelvo, pues estoy cometiendo el delito de uso, ¿va? Y dice que la acción consiste en tomar cosa mueble total o parcial ajena sin la debida autorización, solo para usarla y devolverla inmediatamente. Por ejemplo, tomar una bicicleta que está en el parqueo de la universidad para ir al centro de la ciudad a comprar una tarjeta para el teléfono, pero no se pidió autorización, pero sí se usó. Elementos de este delito. Rector, tomar, usar, dejar. Tomar, usar, dejar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Elemento interno, voluntad de usar la cosa hurtada y restituirla, devolverla, ¿va? Solo la usó.
para una necesidad, pero la devolvió, pero aún así pues comete el delito de uso, ¿va? Elemento material, tomar cosa mueble sin la debida autorización del propietario o tenedor y restituirle inmediatamente sin requerimiento alguno. El hurto de fluidos. ¿Qué es el hurto de fluidos? Es robar, quiere decir hurtar luz, energía eléctrica, gas, por la fuerza, ¿va? Por la fuerza, o sin autorización, ¿va? Y dice el artículo 249, quien ilícitamente sustrajera energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado con multa de 200 a 3.000 quetzales. O sea, quien tomare fluido va sin la debida autorización de energía eléctrica, va de agua, de gas, entonces será sancionado con pena de multa de 200 a 3.000 quetzales, va. Ya dijimos que la acción consiste en sustraer energía eléctrica, agua, gas, por la fuerza, una instalación o cualquier otro fluido ajeno de sustracción puede ser antes de que pese por el contador, por ejemplo, va. Probar también del contador de otra persona, pues luz, va. Entonces los elementos de este delito son verbo rector, sustraer, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico tutelado, el patrimonio, ¿va? Elemento interno, intención de beneficiarse con fluidos ajenos, ¿va? No tengo luz, pero jalo de la vecindad, pero sin pedir autorización, ¿va? No tengo agua, pero conecto un caño para que me llegue agua a mi casa, obteniéndola de otro lugar, ¿va? Entonces, dice intención de elemento interno, intención de beneficiarse con fluidos ajenos. Elemento material, sustraer ilícitamente energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido. Hurto impropio. ¿Qué es el hurto impropio? Aquí ya estamos finalizando los delitos contra el patrimonio. Y dice que el del hurto impropio, el dueño de una casa mueble que la sustrajera de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 500 a 10.000 quetzales. Quien, sin la debida autorización, tomare una cosa mueble total o parcial, no, hurto impropio, 250. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2.000 quetzales. Hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2.000 quetzales. Entonces, la acción consiste en que el dueño de una cosa mueble la sustraiga sin la debida autorización de quien la tenga en su poder de manera legítima, con perjuicio del mismo o de un tercero, cuando ilegítimamente se toma una cosa de la cual su titular se ha desprendido voluntariamente entregándole a quien la detenta. Puede ser catalogado como una conducta atípica porque el sujeto entrega la cosa en forma voluntaria. Por ejemplo, al ir conduciendo un vehículo en un puesto de registro de la Policía Municipal de Tránsito, nos requiere de la tarjeta de circulación o del título de propiedad del vehículo o de nuestra licencia de conducir. No aportamos ninguno de los documentos. Como consecuencia de ello, los agentes de tránsito llevan el vehículo al predio respectivo. Tómese nota que se trata de un caso meramente hipotético. Con una copia de las llaves sacamos el vehículo porque nos sirve por no pagar multa, etcétera. Estamos ahí de que tomamos algo de que es de nosotros, pero por haber cometido la infracción de no llevar nuestro documento, pues lo entregamos y lo llevan al predio, pero venimos nosotros y lo sustraemos de manera ilegal, ¿va? No obstante que somos dueños, pero cometemos el delito de hurto impropio, o sea, con nuestros mismos bienes estamos cometiendo el hurto impropio, porque el bien inmueble es mío, pero está en el predio y
Yo con otra llave lo voy a sacar, entonces estoy cometiendo el hurto impropio, ¿va? Y el verbo rector de este delito es verbo rector, sustraer, sujeto activo, cualquier persona propietaria, sujeto pasivo, cualquier persona que tenga la cosa legítimamente en su poder, bien jurídico tutelado, el patrimonio, elemento interno, intención, voluntad de sustraer la cosa de quien la tenga legítimamente, entregada legal o voluntariamente en su poder. Elemento material, sustraer la cosa de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Entonces aquí por eso hablamos de que la persona es dueña, pero al entregarlo por infringir la ley, pues comete el delito de hurto impropio porque él lo va a sacar sin autorización porque el carro está detenido en un predio, ¿va? Entonces pasemos a otro, a otra, a otro capítulo, al capítulo 2, y donde vamos a hablar del robo, del robo. En apariencia, el robo con el hurto se parecen un poco, pero es diferente. Dice el robo y el robo dice quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. De 3 a 12 años. Vamos a corroborar aquí. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcial ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Muy bien. Dice quien se apoderare, dice, con uso de violencia, dice, y con legitimidad de apoderarse, con el fin de obtener para sí o para otro algún provecho injusto, este delito se consuma apenas se efectúa la sustracción por efecto de la violencia o las amenazas, no importa que el provecho se haya conseguido efectivamente, ¿va? Entonces, estamos hablando que quien sin autorización y con violencia anterior, ¿va? O sea, haya habido violencia anterior al robo, simulare o posterior a la aprehensión, tomar cosa mueble, total o parcial ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años, ¿va? Ese es el robo, ¿va? Cuando nos apoderamos de algo con violencia, sin autorización indebida, entonces estamos cometiendo el delito de robo, ¿va? De un bien mueble, ¿va? Y el verbo de los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, tomar, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico tutelado, el patrimonio, el elemento interno, intención, voluntad o de sustraer la cosa de quien la tenga legítimamente en su poder mediante violencia. Aquí en el robo se usa la violencia, ¿verdad? Allá en el hurto hay un artículo donde es por confianza y otros elementos, ¿verdad? Pero no hay violencia propiamente en el hurto. Aquí en el robo sí existe la violencia. Elemento interno, intención, voluntad o sustraer la cosa de quien la tenga legítimamente en su poder mediante violencia. Elemento material, tomar cosa mueble total o parcial ajena sin la debida autorización con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Robo agravado. El robo agravado es robo agravado. Uno, cuando se cometiere en despoblado, en cuadrilla, cuando no hay poblado, ¿va? Es solo el lugar, o en cuadrilla, cuando participan muchos elementos, ese es robo agravado. Cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho, cuando se empleare violencia en cualquier lugar, ya, imagínense ustedes, pueden botar la puerta, incluso pueden lesionar a las personas que viven ahí, entonces ahí se comete robo agravado. Si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos, también hay robo agravado, ahí llevan armas. Si lo efectuaran con simulación de autoridad o usando disfraz, también hay robo agravado ahí, cuando se simula ser autoridad o se lleva disfraz, ¿va? Aquellos famosos pasamontañas, ¿va? Si se cometiera contra oficina bancaria, recaudadora, industrial, comercial o mercantil u otro en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios, ¿va? Cuando se entre con violencia a una entidad bancaria y pues también se lesione
la humanidad de las personas que forman seguridad del banco, ¿va? Cuando el delito se cometiera asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo, ¿va? Esas son agravantes, el cometer un robo en estas naves, ¿va? En estos ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo, ¿va? Cuando concurren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247 de este código. Ahí ven que dice el artículo 247, ya lo leímos, ¿va? Y leímos sus incisos, ¿va? El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. Allá dijimos que era de 3 a 12 años el robo únicamente, cuando se usa con violencia, ¿va? Y es agravado cuando se usan los numerales que les indiqué, será sancionado de 6 a 15 años. Artículo 253, robo de uso. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 248 de este código se cometiera con violencia, será calificado como robo de uso y sancionado con prisión de 6 años meses. Cuando hablamos de 248, hablamos de hurto, uso, ¿va? No, aquí estamos, vamos a ver, 240, hurto de uso. Aquí cambia, ¿va? ¿Por qué? Dice aquí que aquí se usa la violencia, ¿va? Entonces, cuando el robo de uso se usa la violencia, es el delito de robo de uso, porque se usa la violencia. Cuando concurrieran las circunstancias que se refiere el párrafo último del artículo citado, la pena a imponer será de 3 a 8 años de prisión, ¿verdad? Robo de uso, cuando el hecho a que se refiere el artículo 148 de este código se cometiera con violencia, será calificado como robo. Allá no se usa violencia, aquí sí se usa la violencia. ¿Ah? Robo de fluidos, cuando los hechos a que se refiere el artículo 149 de este código se cometieran con violencia, de igual forma. Aquí se comete el robo de fluidos con violencia, pero se tipifica como robo impropio. Cuando el hecho que se refiere al artículo 250 de este código se cometiera con violencia, será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Ah? Veamos ahora el 255, ese nos habla de los sacrilegios, ¿va? Robo, pero también tenemos el robo impropio. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 150 de este código se cometiere con violencia, será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Artículo 255 de los hechos sacrilegos. Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y robo, el objeto materia de delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como santísimos sacramentos, santos óleos, santas imágenes, en bulto, en pintura, vasos sagrados, y etcétera, dice que la pena a imponer será para el caso del hurto la de 12 años de prisión correccional inconmutable y para el robo de 20 años. ¿Cómo cambia? Va del uso al robo. Pasemos a ver el capítulo 3 de las usurpaciones. Vamos rápido porque ya estamos un poquito con el tiempo, pero les recomiendo que ustedes pues lean estos artículos. Usurpación. Comete el delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojar o pretender despojar a otros de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo o quien ilícitamente con cualquier propósito invada o ocupe bien inmueble. Esto sucede en Guatemala regularmente. Ustedes se han dado cuenta de las invasiones a las tierras, ¿va? Ahí estamos cometiendo una usurpación, ¿va? Entonces dice, el delito de despojo, de usurpación, en lo general consiste en que alguien haciendo uso de un derecho real que no le pertenece se apropia con violencia, con furtividad de la titularidad indebida de un bien inmueble o de aguas, destacando el hecho de que el delito despojo no se puede llevar a cabo sobre objetos muebles, pues deja de ser despojo. O sea, esto tiene que ser en bienes inmuebles, ¿va? Entonces, se comete cuando una persona usurpa, o sea, entra a un lugar que no es de él y quiere apoderarse de él, ¿va?
Entonces, dice que la acción consiste en despojar del inmueble a su tenedor o poseedor, ¿va? Quererle quitar su propiedad a una persona, ¿va? Y el elemento de este delito es despojar, invadir, ocupar, permanecer, instigar, proponer, forzar, inducir. Sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona, individual o jurídica, o el mismo Estado, ¿va? Bien jurídico tutelado, el patrimonio de la propiedad privada; elemento interno, intención de despojar a alguien de su propiedad, o bien invadir y ocupar el inmueble. Elemento material es despojar a alguien de su propiedad. Ahí se comete la usurpación. Cuando entramos a un bien inmueble, queriendo apoderarnos sin ser nosotros los legítimos propietarios, ¿va? Sencillamente, si ustedes se dan cuenta, cuando la gente se mete a invadir tierras, ¿va? Entonces, usurpación agravada. ¿Cuándo es agravada la usurpación? Dice que es agravada que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Tienen que haber 5 personas. Cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días, cuando se tarden más de 3 días, ¿verdad? Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble sus trabajadores, empleados, dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo. Cuando el hecho se lleve a cabo, me he comentado anteriormente, únicamente con la diferencia que se deben de dar cualquiera de los presupuestos siguientes. Elementos: verbo rector, despojar, invadir, ocupar, instigar, proponer, forzar, inducir. Sujeto activo, más de 3 días de mantenerse, más de 5 personas, quiero decir, ese es el sujeto activo, más de 5 personas. Sujeto pasivo, cualquier persona individual o jurídica y el Estado. Bien jurídico tutelado, el patrimonio, la propiedad privada. Elemento interno, intención de despojar a alguien de su propiedad o de invadirla. Elemento material, despojar a alguien de su propiedad. Artículo 258, alteración de linderos, ¿verdad? Esto quiere decir que quien, por ejemplo, tiene un terreno, pero el vecino supone que su terreno es 2 cuartas más allá de su terreno, y viene y corta los alambres o los postes, los quita del propietario del terreno, y pasa a ese terreno unas 2 o 20 centímetros más. Entonces ahí está cometiendo una alteración del lindero, ¿verdad? Y entonces elementos de este delito son el verbo rector, alterar; sujeto activo, cualquier persona, ¿verdad? Y dice que cuando alteramos los linderos, la persona será sancionada de 6 meses a 1 año, ¿verdad? Si no mediare violencia, ¿verdad? Entonces dice que el verbo alterar es alterar cualquier persona, sujeto activo, sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico tutelado, el patrimonio, la propiedad privada, elemento interno, intención de apoderarse o aprovecharse ilícitamente de un bien inmueble, alterando los términos y linderos. Elemento material, apoderarse o aprovecharse ilícitamente de un inmueble alterando los términos y linderos de pueblos o heredades o cualquier señal que fije límites de predios contiguos, o sea, es sencillamente alterar el lindero, ¿va? Quitar el alambre o el poste que divide un terreno con otro y hacerlo un poquito para adelante, donde ya el terreno le quede más amplio a la persona. Eso es una alteración de linderos, ¿verdad? 259, perturbación de la posesión. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble será sancionado con prisión de 1 a 3 años, ¿verdad? Artículo 260. Vamos a ver los verbos rectores de la perturbación de la posesión. Verbo rector, perturbar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona individual o jurídica. Bien jurídico tutelado, el patrimonio, la propiedad privada. Elemento, intención de perturbar la posesión o tenencia de un bien inmueble. O sea, estarle diciendo, hostigando a la gente: ese terreno es mío, y te lo voy a quitar. Ahí está perturbando, ¿va? A la persona, ¿va? Elemento material, perturbar, trastornar el orden, quietud o sosiego de algo, ¿va? O sea, mantiene en zozobra a la persona, ¿va? La posesión o tenencia de un inmueble haciendo uso de violencia sin caer
En la usurpación, alteración del lindero. Sencillamente solo está indicándole a la persona del otro terreno que ese terreno es de él, que es suyo y que va a quitar el lindero, pero solo está perturbando, ¿va? A la persona, ¿va? Usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otra persona, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas o de cualquier otra manera, estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Vamos a pasar a la extorsión, 261, de la extorsión y el chantaje. Extorsión, ¿qué es la extorsión? Pues la extorsión es intimidar a una persona por cualquier comunicación o por un tercero, solicitándole una cuestión económica, ¿no? O un bien podría ser también, ¿va? Entonces, es intimidar a la persona con el objeto de que le deposite o le entregue algún bien, ¿va? Intimidándole por llamadas telefónicas o usando un tercero para poderlo extorsionar, ¿va? Y dice que este estará sancionado con prisión de 6 meses a 12 años inconmutables, ¿va? Inconmutables quiere decir que no se puede pagar la caución económica impuesta, ¿va? Chantaje, comete delito de chantaje quien, veamos los verbos rectores de la extorsión. El verbo rector dice procurar, defraudar, exigir y obligar, ¿va? O sea, procurar es ver de qué manera pues se obtiene algo de esta persona, ¿va? Defraudarla es defraudarla en su patrimonio, ¿va? Exigirle que haga algo que es ilícito, ¿va? Y obligarlo a hacerlo, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el patrimonio, libertad, integridad física, moral de la persona. Aquí se afecta todo, ¿va? La libertad, la integridad física, porque a veces se usa violencia cuando no se paga la extorsión y se afecta el patrimonio de la persona, ya sea económico o con bienes, ¿va? Elemento interno, intención de defraudar o obligar a otra persona a entregar algo, ¿va? Elemento material, para obtener un lucro injusto o para defraudar a una persona en su patrimonio, ¿va? Mediante violencia o bajo amenaza, obligarla a entregar dinero o bienes, lo que ya platicamos, ¿va? El chantaje, dice, que comete el delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o privilegio o de violación a la divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. O sea, yo chantajeo a una persona diciéndole que voy a decir lo que he visto, ¿va? Lo que conozco, de lo que tengo conocimiento de esa persona, ¿va? Entonces, para ello le pido yo a cambio, pues, una exigencia económica, ¿va? O le pido también, pues, un bien, ¿va? Pero aquí el asunto es de que yo la estoy chantajeando debido a que conozco un secreto de ella, debido porque sé que trabaja en un lugar no individuo y ella lo oculta. Entonces, ahí al decirle, mira, si no me das tanto, yo voy a contar, lo voy a hacer público que vos ejercer la prostitución y nadie lo sabe, ¿va? Entonces, ahí se comete el delito de chantaje, ¿va? Entonces, los elementos rectores o elementos de este delito son el verbo rector, exigir. Sujeto activo, cualquier persona que trate de obtener para sí el lucro injusto. Sujeto pasivo, cualquier persona que reciba las amenazas directas o encubiertas sobre imputaciones o divulgaciones. Bien jurídico tutelado, el patrimonio, libertad, integridad física y moral de la persona. Elemento interno, voluntad de defraudar a una persona en su honor o prestigio o de violar secretos en perjuicio del mismo. Elemento material, exigir a otra persona mediante violencia psicológica, recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o su interés, ¿va? Entonces, pasemos a la estafa.
van a disculpar, pero voy a leerles los delitos de la estafa y voy a recomendar a ustedes, pues, que los estudien, ¿va? Porque el tiempo ya avanzó y considero que ustedes van a entrar a otra clase después de la mía, ¿va? Dice la estafa. Y tenemos el artículo 263, estafa propia. Sus verbos rectores de la estafa es verbo rector, inducir, engañar, defraudar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona capaz. Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Bien elemento interno. Conciencia y voluntad de obtener para sí o para otros un provecho injusto o perjuicio propio o ajeno. Elemento material, inducir a otra persona mediante ardid o engaño. Aquí se da eso, que mediante ardid y engaño se da la estafa, defraudándole en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Y su pena es, comete estafa quien induciendo error a otra mediante ardid o engaño, lo defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Estafa propia. Casos especiales de estafa. Ese es el artículo 264 y hay un número de situaciones por lo que se cometen los casos especiales de estafa. Sugiero que los lean. Vamos a leer el verbo rector de este delito y son los siguientes: defraudar, alterar, usar o abusar. Esos son los elementos rectores: defraudar, alterar, usar, abusar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Elemento interno y voluntad de obtener para sí o para otros un provecho injusto en perjuicio propio o ajeno. Elemento material, inducir a otra persona mediante ardid o engaño y defraudarlo en su patrimonio en perjuicio propio ajeno de conformidad con cualquiera de los 23 supuestos señalados en el artículo de referencia. Artículo 265, estafa mediante destrucción de cosa propia. Lo leen, por favor. Artículo 266, estafa mediante la lesión. Artículo 267, estafa en la entrega de bienes. Artículo 490 no, pero este artículo no. Tenemos estafa de fluidos, también lo leen. El 269, defraudación de consumos. 271, estafa mediante informaciones contables. Eso sería lo único que nos hizo falta el día de hoy. Lastimosamente, pues llegamos al tiempo. Quedo pendiente con ustedes, va endeudado en ese sentido. Pero creo que vimos lo más importante de este tema. La verdad que es un tema bastante largo de platicar, de estudiarlo. Pero estudien el capítulo 5 de la estafa, ¿va? Entonces, también vean las apropiaciones indebidas de los artículos 272 al 273. Únicamente ya los delitos contra el derecho de autor, pues, los ven despacio, la usura, los daños. Muchas gracias, les agradezco la atención y lastimosamente no pudimos terminar el tema por cuestión de tiempo, ¿no? Pero lean los artículos esos hasta donde les indiqué y muchas gracias por su atención.